Hace unos días un hermano nos envió dos frases para meditar en ellas. Estas frases son escritas por Alden Wilson Tozer y la primera dice: el Espíritu Santo nunca entra en un hombre y luego lo deja vivir como el mundo. Puedes estar seguro de eso. Y la segunda dice: ¿qué cosa más terrible es la idea actual de que los cristianos pueden servir a Dios a su manera? Y esto es tan real. La epístola a los Filipenses es la epístola de la experiencia cristiana, porque en ella es presentada de una manera impactante la experiencia de un creyente que vive la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Está escrita por el apóstol Pablo, pero él no nos habla de su apostolado, ni se dirige a la asamblea de los filipenses como un apóstol, sino como un siervo, como un esclavo de Cristo Jesús. No habla de los dones y facultades que pertenecen solamente a un apóstol, sino más bien de las experiencias que son posibles para cada cristiano. Así pues, leemos la epístola, cada uno puede decir al leerla: esta es la experiencia que yo puedo disfrutar si vivo la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Además, las experiencias presentadas ante nosotros son totalmente independientes de las circunstancias, ya sean las circunstancias brillantes o ya sean tristes. Cuando el apóstol escribió la epístola, sus circunstancias eran tristes y eran dolorosas. Él estaba preso desde hacía 4 años. Él conocía que dentro del círculo cristiano había quienes estaban tomando el servicio del Señor y predicando a Cristo, unos por envidia y otros por contienda, suponiendo con ello añadir peso a las aflicciones de Pablo. Y afuera del círculo cristiano había adversarios que maquinaban contra la vida del apóstol. Tal era el estado de la profesión cristiana que Pablo tuvo que decir: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y el estado de algunos era tan bajo que en vez de ser un testimonio de Cristo y su obra, vinieron a ser enemigos de la cruz de Cristo. Algunos llamados cristianos actúan exactamente de esta manera, buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y otros, aunque llamados cristianos, son enemigos de la cruz de Cristo. Estas eran las circunstancias. Pablo estaba preso. Dentro del círculo cristiano, envidias, contiendas, disputas. Afuera del círculo cristiano, adversarios y obradores de maldad. Con todo, en medio de estas circunstancias calamitosas, el apóstol disfruta de la más bendita experiencia cristiana. Pablo tiene un profundo y continuo gozo en el Señor y en todas aquellas cosas que son del Señor en los santos. Su confianza es inamovible en el Señor. Él se gloría en Cristo Jesús, no teniendo confianza alguna en la carne. Él mismo es guardado en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Su amor emana de los santos y el apóstol aprecia el amor de los santos para con él. Su esperanza es inquebrantable, ya que él espera la venida del Señor Jesús en los cielos. Su fe
confía en el Señor Jesucristo, cualesquiera que puedan ser las circunstancias en las que Él se encuentre. ¿Cuál es el secreto de estas benditas experiencias en medio de esas circunstancias tan conflictivas? En una sola palabra, es Cristo. Todas las experiencias que se nos presentan en la epístola son el resultado de un creyente teniendo a Cristo delante de su alma. El apóstol puede ver claramente que Cristo está en la presencia de Dios para representar a los creyentes y que los creyentes son puestos en este mundo por un tiempo para representar a Cristo aquí abajo. Somos embajadores. El apóstol ve que Cristo es nuestra justicia delante de Dios y el premio al fin de la jornada. Y él tiene solamente a Cristo delante de sí en cada paso de su camino. Para él, Cristo era el todo, fuese por vida o fuese por muerte. Teniendo a Cristo delante de él, disfrutaba de todas las benditas experiencias de las cuales nos habla en esta epístola a los Filipenses, con el deseo que nosotros podamos disfrutar también las experiencias que Pablo expone de poner a Cristo delante de nosotros. Cristo, nuestra vida. Cristo, nuestro modelo. Cristo en la gloria, nuestro objeto. Cristo, nuestra esperanza, y Cristo, nuestra fortaleza. En primer lugar, vamos a ver Cristo, nuestra vida. En el capítulo 1 y el versículo 20 de la epístola a los Filipenses, dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, dice el apóstol, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con toda verdad, Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo. Cristo era el todo en su vida. Si él vivía, era por Cristo y para Cristo. Y si la muerte fuese su porción, él quería morir por Cristo. Sobre un cristiano así, no tenían poder los fuertes adversarios. Satanás, ningún punto de ataque. Y la muerte, ningún terror. La malicia de los envidiosos humanos no podía herirle, y el bajo andar de aquellos que estaban ocupados con las cosas terrenales solamente podía hacerle derramar lágrimas. Su yo desapareció como motivo. Los insultos y deserciones no le producían amarguras, no le producían rencores. Las circunstancias en las que estaba, aunque duras, no producían ninguna queja. Su único objetivo no era defenderse o exaltarse a sí mismo o desacreditar o empequeñecer a otros, sino que en todas las circunstancias, fuese en vida o fuese en muerte, el objetivo de su vida era magnificar a Cristo, Cristo nuestra vida. Pero en segundo lugar, Cristo nuestro modelo. Dice el capítulo 2 y el versículo 3 de la epístola a los Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el segundo capítulo de la epístola a los Filipenses, Cristo es visto no como ascendiendo a la gloria, sino como descendiendo a la cruz. Y vemos la humilde disposición que le caracterizó en cada paso que le condujo a la cruz. Así, el Señor Jesucristo, en toda la humilde gracia de su senda, desde la gloria hasta la cruz, nos es presentado como nuestro perfecto modelo para producir en nosotros una vida de humildad, de humilde gracia. La carne en nosotros es engreída y el esfuerzo del yo para exaltarse conduce al querer empequeñecer a otros. Esta vanidad conduce siempre a la contienda. No sé si recuerdan, pero leemos acerca de los discípulos. Hubo también una disputa sobre quién era el mayor o quién sería el mayor entre ellos. Y muy a menudo, desde aquel día, la raíz de todas las disputas entre el pueblo de Dios ha sido que alguien ha querido ser el más grande entre los demás. Pero el apóstol dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos pensar en ocasiones en esta dificultad. Alguien ha dicho, es fácil que veamos gran vanidad y orgullo en los demás y que uno está andando realmente mejor que este o mejor que aquella persona. Pero si andamos cerca de Cristo, aunque andemos comparativamente bien, sentiremos en su presencia nuestra propia inutilidad y veremos a nuestro hermano en Cristo y todo lo que es de Cristo en nuestro hermano antes de ver sus faltas y sus fallas. De manera que no nos será difícil a cada uno estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. También el apóstol desea que seamos todos de un mismo sentir y desea que nuestro sentir sea en humildad precisamente. Y la disposición humilde ha sido manifestada perfectamente por nuestro Salvador. La disposición de Cristo nos libertará de todo sentimiento de nuestra propia importancia de la carne y nos va a conducir a cada uno a estimarnos como siendo el último de todos. Necesitamos la mente de Cristo si queremos exhibir la humilde gracia del Señor Jesucristo. Es posible aparentar unas maneras humildes y usar palabras amables delante de los hombres, pero si queremos que la gracia de Cristo sea vista en nosotros, necesitaremos la humilde disposición que tuvo nuestro bendito Salvador. Por eso el apóstol pone su mirada en Cristo. Los hermanos maduros en la palabra de Dios pueden ayudarnos con sus vidas, con su servicio, con sus recursos, pero solamente Cristo puede ser el modelo perfecto para el caminar de los creyentes. En toda su senda perfecta, Cristo fue el exacto contraste de todo lo que la carne es. Cristo se despojó de toda su gloria. Pero la carne en nosotros desearía cubrirse con gloria ella misma, sino en el mundo, en los círculos religiosos.
Cristo tomó la forma de un siervo, de un esclavo, pero a la carne nosotros le gusta ser servida, no servir. El Señor Jesús se humilló a sí mismo, pero la carne nosotros le gusta exaltarse a sí misma. Jesucristo fue obediente a la voluntad del Padre. A nosotros nos gusta hacer nuestra propia voluntad. En Cristo vemos el perfecto amor que se hace nada a sí mismo con las miras de servir a otros. El amor se deleita en servir. Al yo le gusta ser servido y piensa que es exaltado cuando otros esperan algo de él. Andando en el Espíritu de Cristo, desaparece la vanagloria y la humilde gracia de Cristo será manifestada. Alguien dijo, adquiere un corazón humilde y habiéndolo adquirido, vigila, no sea que te ensanches de orgullo por ser humilde. Ten cuidado. En tercer lugar, Cristo nuestro objeto. Dice el capítulo 3 y el versículo 13 de esta epístola a los Filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, si el segundo capítulo nos ha presentado a Cristo en su senda humilde como el modelo para nuestro caminar, el tercer capítulo nos presenta a Cristo en gloria, como aquel hacia el cual proseguimos adelante en nuestro camino. Dios pone delante de nosotros a Cristo en gloria como el perfecto objeto de nuestras almas y nos dice que somos llamados a lo alto para estar con Él y ser semejantes a Él. Ahora, con este futuro brillante delante de nosotros, podemos olvidarnos de las cosas que quedan atrás y pasar por encima los pesares y aflicciones del presente y proseguir nuestro andar a las cosas que están delante. A la luz de la gloria eterna que es puesta delante de nosotros, las cosas presentes pierden su valor y las penas y las aflicciones que aparecen en nuestro camino son vistas solamente como pasajeras. Comparadas con las cosas venideras, las cosas que son ganancia para la carne son contadas por el apóstol no solamente sin ningún valor, sino como basura. Habiendo visto la inutilidad de todas estas cosas, Pablo no solamente las deja atrás, sino que las olvida. Es como si él dijera, no vale la pena hablar de ellas, no vale ni siquiera condenarlas, yo ya me olvidé de ellas. Cristo ha tomado anhelantemente a Pablo con el expreso propósito de tener al apóstol a semejanza de él y con él en la gloria. Y Pablo dice, lo que yo deseo es asirme de Cristo en gloria al premio que me espera al fin de mi jornada. Y es una gran bendición para todos los creyentes, jóvenes, ancianos, conocer que si no nos hemos todavía asido de Cristo en la gloria, si Cristo nos ha tomado anhelantemente a nosotros, y sabemos que aquel que ha empezado la buena obra en nosotros
la perfeccionará hasta el día de su regreso. No importa cuán áspera sea la senda, cuántas puedan ser las pruebas, cuán profundas puedan ser las aflicciones, cuán poderoso pueda ser el enemigo, Cristo no nos soltará. Él tiene el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, para así tenernos al final semejantes a Él y con Él en la gloria. Un poema dice: cual tu hijo, ¿es cierto que yo lo he de ser? Por mí esta gracia obtuvo al padecer. Padre de gloria, excelso es tu pensar, que hemos con Él su imagen de llevar. Pero en cuarto lugar, Cristo nuestra esperanza. Dice el capítulo 3 y el versículo 20 de la epístola a los Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol mira hacia arriba al cielo y ve a Cristo en la gloria y reconoce que los creyentes van a ser transformados a la imagen del Hijo de Dios en gloria. Es posible andar como Él anduvo y en este sentido ser moralmente igual a Cristo ya en este momento. Pero para ser transformados a su imagen, debemos esperar la gloria venidera. Estamos todavía en estos cuerpos de humillación, sujetos a la enfermedad, sujetos a las necesidades y expuestos a muchos peligros y a la muerte. ¿Cómo pues vamos a ser liberados de estos cuerpos de nuestra humillación? Miramos a Cristo en el cielo y sabemos que vamos a ser como Él es. Nuestra ciudadanía, el hogar de nuestros afectos, está en los cielos y hacia el cielo miramos para el cambio de nuestros cuerpos, de donde también, escribe el apóstol, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Una vez Él vino como Salvador para librarnos de nuestros pecados y del consiguiente juicio de Dios por medio de su muerte en la cruz. Él vendrá una segunda vez como Salvador para librarnos de nuestros cuerpos de humillación. Una cosa falta para efectuar este gran cambio: la venida de Cristo. Cristo es nuestra esperanza y a su venida, a la cual hemos estado esperando como cosa futura en esperanza, será cumplida en gloria. En un abrir y cerrar de ojos seremos cambiados, semejantes a Cristo, y estaremos con Cristo para siempre. Alguien escribió: un momento estar aquí y al otro contigo en gloria. Oh Señor, qué gloriosa perspectiva es esta: transformados en un momento, libertados de esta carne, tomados todos juntos arriba para estar contigo. Pero en último lugar, Cristo nuestra fortaleza. Dice el capítulo 4 y el versículo 12 de Filipenses:
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bendito es mirar hacia atrás y ver la gracia de Cristo en su vida humilde. Y es bendito también mirar hacia arriba y ver a Cristo en la gloria como objeto glorioso delante de nuestras almas. Y muy bendito es también mirar al futuro y ver que Cristo va a venir para transformarnos a su imagen. No obstante, si miramos a nuestro alrededor, somos emplazados en las circunstancias a través del camino. Prósperas circunstancias que nos hacen estar sin ningún cuidado y satisfechos de nosotros mismos, o penosas circunstancias por las cuales podemos ser abatidos y sentirnos descontentos. Así pues, ¿cómo podremos alzarnos sobre nuestras circunstancias, sean brillantes o sean tristes? Para responder a esta pregunta, el apóstol nos presenta sus propias experiencias. Él conoció lo que era estar en necesidad y también conoció lo que era estar en prosperidad. Pablo había estado satisfecho y había padecido hambre. Él había disfrutado abundancia y había padecido necesidad. Pero en todas las circunstancias, Pablo encontró su apoyo en Cristo. Así Pablo pudo escribir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En circunstancias de flaqueza, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, Pablo había aprendido, no importando el estado en que se encontrara, a tener contentamiento en Cristo. Que Cristo era su fortaleza, para Pablo no era meramente una absoluta verdad a la cual él asentía, sino que era una verdad que él había aprendido por experiencia. A causa de la fortaleza de Cristo, Pablo fue hecho superior a todas sus circunstancias, fuesen estas circunstancias prósperas o fuesen estas circunstancias penosas. Nosotros podemos decir que Cristo puede hacer esto por todos los santos, y eso es verdad. Pero Pablo podía decir, por así decirlo, el Señor lo ha hecho en mí, por lo tanto yo he aprendido por experiencia que yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Así pues, con Cristo delante de su alma, como siendo su vida, su modelo, su objeto, su esperanza y su fortaleza, el apóstol adquirió todas estas benditas experiencias que son propias de un cristiano en el poder del Espíritu Santo. A pesar de todas sus muchas y penosas circunstancias, las cuales eran aflictivas y descorazonadoras. Sabiendo pues que Cristo permanece y que siempre es el mismo, es todavía posible, en medio de toda la confusión y oscuridad de estos últimos tiempos, para el más pequeño de los creyentes, gozar la misma verdadera experiencia cristiana. Ese gozo en el Señor, esa confianza en el Señor, esa paz en el Señor,
en medio de las pruebas y aflicciones, amor que fluye de los santos, esperanza que aguarda la venida de Cristo y la fe que confía sobre el apoyo del Señor para hacernos pasar por encima de todas las pruebas de nuestro camino. Dice un himno: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén.